Shulchan Aruch Orach Haim, Siman Aleph, Saif Vav. Capítulo 1, inciso 6. Estamos viendo en este capítulo cosas que no son obligación de hacer, pero que es bueno hacerlas. Sí, dice Shulchan Aruch, para Sheot Korbanot, Lo Yomar Ela Bayom. Hay una importancia especial en decir la perashá de los Korbanot antes de la Tefilá. ¿Por qué? La Gemara dice que a toda aquella persona que dice la perashá de los Korbanot se considera como si fuese que ofreció Korbanot en la práctica. Sí, así dice la Gemara. Entonces, por eso hay un tema en especial de decir esta perashá de los Korbanot. De todas formas, dice el Shulchan Aruch, esta perashá de los Korbanot solo hay que decirla de día, no de noche. ¿Por qué? Explica el Mishnah Berurah por qué. De ena korbanot krevim el abayom, porque solamente se ofrecen korbanot en el día. Entonces, si yo leo los korbanot en la noche, pues no es que se considere como que ofreció un korban, porque no se ofrece korban en la noche. Entonces no tiene nada de especial decir esta perashá en la noche. Sí, así es la opinión del Bet Yosef, de Rabbi Yosef Karo, que es el mismo autor de Shulchan Aruch. De todas formas, el Mishnah Berurah escribe que una persona que, por ejemplo, no tuvo tiempo de decir en el día estas perashot, no hay ninguna prohibición de decirlas en la noche. Ok. Saif Zain, que Sheyesayem Prashat Ola Yomar. Cuando termine de decir la perashá del Korban Ola, que diga, Yeiratzom Elefaneja, Sheyez de Hashuv Mekubal, Kilo Ekrabti Ola. Que sea la voluntad delante de ti, que se considere esta lectura que hice como si fuese que ofrecí un Ola. Bekach Yomar Ahar Perashat Minha Beashlamim Mipene Shem Baim Benedava. Y que así mismo diga, después de decir la perashá de Minha, del Korban Minha y de Shlamim, porque ellos son Korbanot que vienen por dádiva, por donación de parte de la gente. Ok. Entonces, ya que son Korbanot que vienen por donaciones, que diga este Yehi Ratzon. Pero por un Korban que no es por dádiva, por ejemplo, Korban Hatat o Asham, que son Korbanot que se traen por ciertos pecados, por estos Korbanot que no diga este Yehi Ratzon. De todas formas, hay quienes opinan que también después de leer la perashá de Korban Hatat y Asham, de los Korbanot de pecados, también que diga después, hay cierto texto, Imnit Hayabti Hatat, te amirazo Hashubal Efaneja, Kilo Ekrabti Hatat. Que diga este texto, que si es que he cometido un pecado por el cual me he hecho digno de ofrecer un Korban Hatat, que esta lectura que hice se considere como que ofrecía ese Korban Hatat. Sí, así escribió que hay que decir el Baj en nombre del Maharshal. Pero hay ajaronim que discuten y dicen que no hay que decir este Nusach. Sí, por ejemplo, el Magen Abraham, el Birkei Yosef, que es el Hidá, y el Mishnah Berurah también así escribió. Pero dice el Nasiya Yeshiva, Ubechol Makom Yomara Mitpalel que fía Naubim como. Y en cada lugar que la gente diga según lo que acostumbra, según lo que se acostumbra en el lugar. Aquellos que acostumbran decir este texto, incluso después de Korban Hatat y Asham, pueden decirlo. Ok. Dice algo más el Mishnah Berurah en nombre del Shla Kadosh. ¿Sí? Katav Vishla debe Shabbat B'Yom Tov lo yomar Yehi Ratzon de en Korban Nedava Vavahem. Ahora parashiot en el sed leombran que koreba Torah. Dice el Mishnah Berurah en nombre del Shla Kadosh que en Shabbat y Yom Tov no hay que decir este texto de Yehi Ratzon. ¿Por qué? Porque en Shabbat y Yom Tov no se ofrece Korban Nedava, no se ofrece un Korban porque quiero, porque me nace, un Korban de dádiva, un Korban de donación. Pero, entonces por eso que no diga este Yehi Ratzon. Pero las parashiot mismas que hablan de Korban, no, ¿qué Korban? Se me olvidó.
que hablan de Korban Shlamim y Korban Mincha, se pueden decir, las perashot mismas. ¿Por qué? Porque es que Koreba Torah. Es como una persona que lee la Torah, ¿sí? Como leer cualquier cosa. Entonces, está bien decir eso. Mikol Makom Imu Ben Torah Mutav Yoter Shiasok Beperashá de Yoma. De todas formas, si la persona de la cual estamos hablando es un Ben Torah, una persona que sabe estudiar Torah, es mucho mejor que se ocupe de estudiar la perashá de ese día. ¿Sí? Estamos hablando en Shabbat, la perashá de la semana, mejor que la estudie, en vez de que diga estas cosas. En vez de que diga Korban Shlamim y eso. Aparentemente se entiende del Mishnah Berurah que solamente se trata de que es mejor estudiar Torah solo en Shabbat, pero en el resto de los días de la semana es mejor que diga la perashá de los Korbanot. Sí, así se entiende del Mishnah Berurah. El Divrei Hamudot escribió en cambio que no, que también en un día de semana normal, aquella persona que Misheyesh lo lev leavin belilmod, aquella persona que tiene un corazón entendedor para entender y estudiar, quiere decir una persona que sabe estudiar Torah. Ilmad bimkom lomar korbanot, es mejor que estudie en vez de decir korbanot. Bedailo bitfilot shetiknu anshe knesset agdolah, y le basta con decir la tefilá que Jajamim establecieron, ¿sí? Con lo que es obligación. Shearet al Torah que neged kulam, porque la mitzvah de estudiar Torah equivale a todas las mitzvot. Entonces mejor estudiar un poco antes de la tefilá en vez de decir los korbanot y decir lo que es obligatorio decir. Ukedevarav mashma besimlah hadasha. Y así se entiende también de otro libro de Halajá, al parecer, no lo conozco. Ok. Saif Het. Yomar ima korbanot pasuk. Beshahat oto al yerech hamizbeach tzafona lifne Hashem. Que después de decir los korbanot, que diga este pasuk. Beshahat oto al yerech hamizbeach tzafona lifne Hashem. טוב, בסדר, סעיף ט' יש נוהגים לומר פרשת הכיור. Hay quienes acostumbran a también decir la perashá del kior. Sí, el kior era este recipiente de cobre con el cual los kohanim, ahí estaba el agua y con el cual los kohanim se lavaban manos y pies antes de empezar el servicio en el Bet HaMikdash. Entonces hay quienes leen la perashá que habla del kior antes de la tefila. Beaharkach perashat trumat deshen. Y después dicen la perashá del trumat deshen. Bueno, primero que todo, el Nasiei Shiva dice sobre la perashá del kior que hay una importancia especial en el hecho de que los kohanim se laven manos y pies antes de su servicio en el Bet HaMikdash. ¿Por qué? Porque esta es la primera cosa que hacen, la primera abodá que hacen en el día, ¿sí? Que santificaban de esta forma sus cuerpos antes de servir en el Bet HaMikdash. Y esta perashá, de hecho, es la fuente también para la mitzvah de Netilat Yadayim, ¿sí? Que es también una preparación para el cuerpo, para poder empezar un día de servicio a Hashem por medio del cumplimiento de las mitzvot. Todo, dijimos que después de esta perashá sería la perashá de Trumat Deshen. Esto está en Perashat Tzav, es el primer tema que se trata ahí, que es la mitzvah de que el Cohen quite un poco de la ceniza que queda en el Mizbeach después de que se quemaron ahí los korbanot. Beaharkach Perashat Tamid, después dicen la perashá del Korban Tamid. Korban Tamid es el korban que se ofrecía todos los días, uno en la mañana, otro en la noche. ¿Sí? Y nosotros que no tenemos Bet HaMikdash, el decir esta perashá del Korban Tamid se nos considera, como dijimos, como si estamos ofreciendo el Korban Tamid. De ahí la importancia de que se diga esta perashá. Ve'acharkach perashat mizbeach miktar aktoret. Y después dicen la perashá del ofrecimiento del ktoret. O perashat
Zmanea Ketoret, Beasiato. Y la perashá de todos los ingredientes que tenía el Ketoret y de cómo se hacía el Ketoret. Tobakal Nasia Yeshiva trae lo que dice el Kafa Haim, se lo voy a leer. Hagam berroba de alma enani zarin liot korim perashiot korbanot bechol yom. La mayoría del mundo, o sea, la mayoría de la gente, no se cuidan de ser personas que leen las perashot de los korbanot todos los días. Miu, bisman magefa bechol ira, baolam barminan, tov likrot perashat korbanot davar yom biomo. Shum mesugal arbe. ונכון לבוא בטוח כי לא תאונה אליו רעה, שהוא משומר מכל דבר רע. Sin embargo, en un momento de epidemia, de una enfermedad mala en el mundo, Barminan, es bueno leer la perashá de los korbanot y que ponga su confianza en Hashem de que no le va a pasar nada. המקובלים רואים באמירת סדר הקורבנות את החלק הראשון של עבודת התפילה. וללא אמירתו קשה להגיע לחלקי התפילה האחרים. Dice los mekubalim, los cabalistas, ven en decir todo este tema de los korbanot antes de la tefilá como si fuera la primera parte del servicio de la tefilá. Y sin decirlo es difícil llegar a las demás partes de la tefilá. Mashal Levinian, esto se parece a un edificio. Shei Efshar Livnot et Komato Ashniah lo Akoma Rishonah, que no se puede construir el edificio empezando por el segundo piso para el primer piso. Tiene que estar primero el primer piso. Dibre Hazal Sheamirat Seder HaKorbanot Arehem Keneged Akravat HaKorbanot Enave Geder Melitza Be'alma Ela Omram Bekavanar Etzuya Devarab Mitkablim Mamash Kilu Ikrib Korban. Y lo que dijeron Hazal, Jajamenu Zichronam Libraja, de que el decir los Korbanot es como si Hashem lo considera como si nosotros mismos ofrecemos Korbanot. Jajamim no lo dijeron Stam porque te quieren dar una buena enseñanza, como una, ¿cómo se dice? Amlatza, como una... Kitzur, no es un buen consejo simplemente, sino que de verdad, mamash, una persona que dice con kavaná estos perashiot, sus palabras se reciben en el cielo como si de verdad ofreció un korban. Nosaf al-Kaj. Además de esto, Nire Bezrat Hashem Besiman Nun. Vamos a ver Bezrat Hashem en el capítulo 50. Shepere que es de Umekoman, Yesh Lombro Gamitam Shelimut Torah. Vejen Nire Sham Sheprashat Tamil Mejuyevet Yoter Mishara Parashiot. Vamos a ver en el capítulo 50, dice que un texto que se llama Es de Umekoman, hay que decirlo también por un tema de estudio de Torah. Y también vamos a ver allí que la perashá de Korban Tamid es más obligación que el resto de todas las otras perashiot que dijimos. Lesikum, en resumen, Birkot Torah o Birkot Shahar Hayabim Lomar Minadim. ¿Sí? ¿Qué es obligación y qué no? Primero, Birkot Torah y Birkot Shahar, eso sí es obligación por alajá, hay que decirlo. Ahareen Behashivut Perekez de Umekoman. Después de esto, lo que le sigue en importancia es el capítulo de Ez de Umekoman. Beaharab Perashat Tamid. Después de ese capítulo, lo importante es el Korban Tamid. Aharem Beseder Hashivut Baot Kola Amirot Ashonot Sherainu Besimanze Bekol Ejad de Fiminago. Y después de todo esto, ya en orden de importancia, ya vienen todo lo demás que dijimos en este capítulo. Perashat del Man, Perashat de no sé qué, del Kior, etcétera, etcétera. Cada quien según su costumbre. Ok, hasta acá el primer capítulo. Bezrat Hashem, vamos a empezar capítulo 2, Siman Bet. Din Levishat Begadim Uvo Vav Seifim. Sí, esto va a hablar de cómo hay que vestir las ropas y en este capítulo va a haber 6 incisos. Entonces, como introducción a este capítulo, dice el Nasi Yeshiva que los poskim escribieron, ¿sí? El primer Gadim, el Igrot Moshe, Rav Moshe Feinstein, escribieron que la mayoría de las cosas que se mencionan acá en este capítulo tampoco son obligación, sino que son cosas de Hasidut, Minagé Hasidut, cosas que el que los quiere hacer es bueno también que lo haga, ¿sí? Pero, de todas formas, todo esto se basa en Alajot de Tzniut, que el Tzniut, el recato, eso sí es obligación. Y vemos que en la Torah se menciona el tema de Tzniut varias veces, por ejemplo Rashi en Perashat Bereshit, fíjense en el capítulo 2, Pasuk 25,
Fíjense en Rashi, él dice que el pecado de Adán y Jabá viene por causa de la falta de tzniut. También la Torá tiene una halajá especial para los Kohanim, de que la forma de subir al Mizbeach, que no suban con escaleras por el Mizbeach, para que no se descubra su desnudez, sino que había una rampa, etcétera, etcétera, ¿sí? El Smak, Sefer HaMitzvot Katan, aprende todas las halajot de tzniut de un pasuk en la Torá también que dice Ve'ayama Haneja Kadosh, y tu campamento será santo. Quiere decir, en la Torá se le da mucha importancia al tema del tzniut. Ahora, ¿cuál es todo el tema del tzniut? Explica el Nasi Yeshiva dos cosas. Primer tema, que la persona está compuesta de cuerpo y alma, y la falta de tzniut hace que el cuerpo sea lo central, ¿sí? Y esta forma hace que la persona se desconecte de su espiritualidad. Por este motivo, también el tzniut tiene que estar, incluso cuando uno está pues en un lugar privado, ¿sí? No es que uno pueda hacer lo que sea en un lugar privado. Asheni, el segundo tema es que el tzniut se representa a la anavá, ¿sí? Y el pritzut, la falta de tzniut, eso, ¿para qué es toda la falta de tzniut? ¿Qué provoca? Que toda la atención vaya sobre esta persona. Pero en cambio, una persona que es recatada, que se comporta así de forma bien, sanúa, no llama mucho la atención, ¿sí? Por este motivo, varios temas de tzniut tienen que ver también con el lugar en donde se encuentra la persona, porque la persona tiene que siempre buscar no llamar mucho la atención, ¿sí? Como dice una braita en Masejet Derejeretz, Lo Adam, lo boje ben asochkim, velo sohek ben abohim, que la persona no sea una persona que llora en medio de gente que ríe, o que ríe en medio de gente que llora. Velo yoshev ben aomdim, velo amed ben ayoshbim, y que no sea una persona que se sienta donde todos están parados y se para donde todos están sentados. O sea, que se comporta diferente a los demás. Quiere decir, la regla es que la persona no se comporte diferente de la gente. Obviamente, si la gente es mala, ahí sí, pero una gente normal, gente buena, que generalmente la gente es pues, buena, ¿para qué comportarse diferente? ¿Para qué hacer cosas que llamen la atención? La gente, por eso, es claro que la persona tiene que vestirse acorde al lugar en que está. Y lo que está permitido vestir en la playa está prohibido en el shuk, o con más razón en el Bet HaKnesset. Ok, vamos a empezar. Dice Saif Alef, Lo ilbash חלוקו מיושב אלא ייקח חלוקו ויכניס בו ראשו וזרועותיו בעודנו שוכב, ונמצא כשיקום שהוא מכוסה. Antes hay que entender la realidad que se vivía antes, en aquellos tiempos. En aquellos tiempos la gente dormía desnuda, ¿sí? Y se tapaba nada más con una sábana, ¿sí? No como hoy que hay pijama y eso. Entonces por eso dice el Shulchan Aruch que la persona no se levante de la cama y se ponga la túnica que tenía en ese momento, que se empezaban poniendo por la cabeza. ¿Por qué? Porque en el momento que se pare va a estar desnudo y no es tan recatado. Entonces por eso la persona, cuando todavía está en la cama, acostado, desde ahí que se empieza a poner la ropa, sí, que meta la cabeza y los brazos para ponerse bien la túnica, para que cuando ya se levante bien, cuando ya esté tapado, ¿sí? Por un tema de tzniut. Entonces, ¿por qué? Por todo el tema de que les dije, que ellos antes dormían desnudos. ¿Sí? Así se ve también en los tiempos de la Gemara, que dormían desnudos la gente. De todas formas, esto como dijimos, no era obligación, era midat hasidut, algo bueno que hacer. De todas formas, meikar adin, según Alajá, está permitido desnudarse si es que hay una necesidad, o por ejemplo para ponerse otra ropa. Se puede, meikar adin, no hay problema. Ok.
Al Yomar, Saif Bet, Al Yomar Inene Bejadre Hadarim, mi Roeni. Sí, que la persona no diga, ¿qué pasa? Yo estoy acá en mi cuarto solo. ¿Quién me está viendo? Que Akadosh Baruj Hu Maloko Laretz que bodó. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu Meloko Laretz que bodó. Su honor llena toda la tierra. Quiere decir, él ve todo, ¿sí? Y por esto, dice el Nasi de Shiva, está prohibido andar por la casa sin ropa, incluso si se encuentra solo. ¿Por qué? Porque está este tema de que el honor de Hashem está en todos lados. Y con mayor razón, si hay libros de Torah abiertos en una página que está escrito ahí el nombre de Hashem y eso, obviamente que está prohibido pasar delante de ese libro desnudo. Sí, así trae el Rambam. Saif Gimel Yedaktek Bejalukol el Kedarko Shelo Yafoja Pnimi Lechutz. Dice que la persona tenga mucho cuidado al ponerse la túnica de ese tiempo, de ponérsela bien y no ponérsela al revés, ¿sí? La parte interna de la ropa queda hacia afuera. Sí, también es midat hasidut, no es obligación. Es como dicen hoy, el Yedkut Yosef escribe también sobre la ropa que usamos hoy, que hay que cuidarse de no ponérsela al revés. ¿Por qué? El tema, creo yo, aquí es no llamar la atención. Una persona que se pone la ropa al revés, obviamente llama la atención. Entonces, otra vez, tema de tzniut, por eso es, a mi entender. Ok, hasta aquí llegamos por hoy.